Hola a todos, buenos días. En esta ocasión, la doctora Daniela Sánchez nos va a mostrar, en esta ocasión y en la que viene, ¿no? Porque esta charla está dividida en dos partes. Nos va a hablar de los síndromes nerviosos compresivos en el miembro superior, una patología que es realmente importante en la consulta externa y que a veces se pasa desapercibida. Doctora Daniela, bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Entonces, como usted dijo, les vamos a hablar sobre la primera parte de los síndromes nerviosos compresivos en el miembro superior. Los objetivos trazados para esta charla son básicamente conocer la fisiopatología de las lesiones nerviosas a causa de compresión, repasar cómo es la inervación en los miembros superiores, identificar los sitios frecuentes de compresión tanto del nervio cubital, mediano y radial, y conocer la presentación clínica de los principales síndromes compresivos en los miembros superiores. Voy a empezar hablándoles un poco de cómo es la anatomía del nervio periférico y las lesiones por compresión. En esta foto tenemos como una foto microscópica de cómo sería el nervio periférico. Tenemos primero el endoneuro, que está aquí. Lo que va a hacer el endoneuro es rodear los axones para darles como un soporte de nutrición e irrigación. Lo siguiente, que es lo que va a estar rodeando los distintos axones, va a ser el perineuro, va a rodear las fibras musculares nerviosas formando los siguientes fascículos que vemos aquí, y esto va a estar rodeado por el epineuro. El epineuro va a ser la capa conectiva más externa y se va a dividir en dos. Tiene una parte interna que está hecha de colágeno tipo 3 y tipo 4, que lo que va a hacer es como acolchonar los distintos fascículos y volver pues como unir todo, y la parte externa que se considera una continuación de la dura madre y va a estar hecha por el colágeno tipo 1 y va a ser lo que nos brinda la fuerza tensil a los axones. Un poco de fisiopatología, esto es ya como para resumirles un tris. Lo primero que vamos a ver es que vamos a tener un proceso de inflamación dado por una carga mecánica que es repetitiva. Esta inflamación va a llevar a que pues lleguen todos los mediadores de la inflamación. Los mastocitos van a degranularse, generando una vasodilatación. Cuando tenemos esta vasodilatación, digamos, local, va a aumentar la presión dentro del endoneuro, y este aumento de la presión del endoneuro va a generar toda esta cascada como de hipoxia y de alteración en el transporte de nutrientes del nervio. Lo que va a hacer es activar el sistema inmune y va a generar toda una cascada de fibrosis. Esto pues pasa, y lo tengo aquí en un círculo porque es un círculo repetitivo, y a medida que no podemos controlar estos distintos factores, va a seguir como la noxa en nuestras lesiones nerviosas. Para hablar de las lesiones nerviosas tenemos que hablar un poquito de la clasificación de Seddon y la clasificación de Sunderland. Entonces, la clasificación de Seddon, que va a corresponder a un tipo 1 de Sunderland, es cuando tenemos una neuropraxia. ¿Y qué es una neuropraxia? Básicamente va a ser un daño, un bloqueo local de la conducción nerviosa, puede ser por contusión. La mielina en este sitio se daña, sin embargo, no se dañan las otras estructuras nerviosas y no vamos a tener una degeneración valeriana como proceso de la lesión. El potencial de recuperación en este caso es completo y suele resolver en un promedio de las 12 semanas. Distinto a lo que pasa en las lesiones tipo 2 o las lesiones por axonotmesis, en donde ya tenemos un daño axonal, no es un daño ya de la mielina, sino es un poco más profundo. En este caso, si tenemos una degeneración valeriana, tenemos tanto el endoneuro como el perineuro intacto. O sea, la parte más profunda va a estar intacta, pues como correspondiéndose a una membrana basal que va a estar intacta, y vamos a tener una regeneración completa a más o menos una tasa de 1.5 milímetros al día. Las lesiones tipo 3, que también se conocen como lesiones de axonotmesis, pero un poco, digamos, más graves, vamos a presentar una lesión axonal con degeneración valeriana. En este caso ya el endoneuro, la parte más interna, es la parte que se va a lesionar. En este caso se lesiona y forma una fibrosis, desorganizando los fascículos, pero no se rompe como tal el axón. Entonces, esto nos va a brindar, pues que ya tenemos un proceso de cicatrización ahí, y nos va a determinar que no vamos a lograr tener un potencial de recuperación completo, pues en caso que se deje sin tratamiento.
Las tipo 4 van a ser igual lesiones axonales, como pues lo dice la axonosmesis. En este caso tenemos lesionado tanto el endoneuro como el perineuro, sin embargo el epineuro está intacto, o sea el axón no se ha roto, pero las estructuras más internas las tenemos dañadas. En este caso, lo que no tiene un potencial de recuperación, vamos a necesitar hacer algún procedimiento para mejorar esto y por lo general se forma un neuroma. Y el estadio 5, la neuromesis va a ser una lesión axonal completa. En este caso ya tenemos dañados el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Y pues claramente no va a tener un potencial de recuperación. Hay una tipo 6, que es básicamente una lesión mixta, que pues no la puse en esta tablita. Los tipos de lesiones, entonces, vamos a tener como las causas de las lesiones son intrínsecas, extrínsecas. Las intrínsecas van a depender como de daños o alteraciones anatómicas en el nervio, perineuromas, amartomas, cosas del nervio como tal. Las causas extrínsecas, que es de lo que más nos vamos a fijar nosotros en esta charla, compresivas, hipertrofias, bandas fibrosas, sitios probablemente anatómicos o externos que nos van a comprimir el nervio en alguna localización específica. Tenemos lesiones que son agudas o crónicas. Las agudas van a ser, pueden ser daños iatrogénicos, compromisos asociados a fracturas o sangrados, y las crónicas en procesos de mala unión, tumores o traumas un poco más repetitivos. Cuando evaluamos estos síndromes compresivos, tenemos que tener claro y conocer las distintas pruebas de provocación en cada uno de los síndromes. Eso se los vamos a desglosar más adelante, pero básicamente la definición de una prueba de provocación, y para que una prueba de provocación funcione, tenemos que aplicarla directamente, como aplicar una presión directa o movimientos específicos que vayan a aumentar la presión en el sitio donde se va a sospechar la compresión nerviosa. Se hacen de forma bilateral y siempre comparativas. La compresión debe durar al menos 1 minuto para poder decir con certeza que es negativa. Y los síntomas desencadenantes deben estar irradiados de acuerdo a la distribución del nervio que estamos evaluando. Aquí en esta tabla les muestro, y no me voy a detener mucho en la tabla, solamente para mostrar que existen varias pruebas provocativas para los distintos síndromes, y eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante en la charla. Ya para terminar un poco de la fisiopatología, este diagrama es muy interesante porque nos va a unir tanto lo que está pasando en un proceso microscópico como en la clínica del paciente, y cómo vamos a ver esto reflejado en los signos clínicos y en los exámenes. Entonces vemos cómo inicialmente, como les dije, se va a romper la barrera hematoencefálica, vamos a generar todo este proceso de edema, aumento de la presión endoneural y formación de fibrosis. Y vemos que en los estadios iniciales, cuando hasta ahora tenemos el edema, el paciente va a empezar a presentar síntomas como unas parestesias intermitentes, un dolor en la distribución del nervio que estamos evaluando. Y a medida que esto empieza como a progresar, ya tenemos un poco como iniciado el proceso de fibrosis, los síntomas van a ser más constantes, vamos a terminar en atrofia o parestesias, digamos, fijas. Y esto además está asociado a los signos que vamos a ver. Inicialmente vamos a ver los maniobras provocativas positivas, y ya más adelante con las electromiografías los vamos a poder ver alteradas si esto persiste en el tiempo y no controlamos la náusea, digamos, inicialmente. Ahora vamos a empezar a hablar de los síndromes en el miembro superior divididos por los nervios. En esta charla vamos a hablar específicamente del nervio mediano, y vamos a recordar aquí un poco de la anatomía. Entonces, acordarnos que el nervio mediano está formado por los fascículos medial y lateral del plejo braquial. Aquí donde está el círculo, en el tercio medio del brazo, va a cruzarse hacia medial de la arteria braquial y va a discurrir, digamos, medial a la arteria braquial por el resto del brazo. No nos va a dar inervaciones motoras o sensitivas proximales al codo, y ya todas sus inervaciones vamos a empezar a saber distales.
En la fosa antecubital va a pasar hacia el antebrazo a través del acerto fibroso, que pues básicamente es una aponeurosis que se va a extender desde el tendón del bíceps hacia el antebrazo, hacia el cubital. Cuando entra al antebrazo, entra al compartimiento anterior entre las dos cabezas del pronador teres, dando las ramas específicas que están aquí en este cuadrado para el flexor carpirradialis, el palmaris longus y el flexor pisiforme superficialis. Más hacia distal, entonces vemos que entra por entre la aponeurosis del arco del flexor pisiforme superficialis, y aquí es donde le va a dar origen al nervio interóseo anterior y pues las ramas que van a ser inervadas por este nervio. Tener en cuenta, sobre todo pues en nuestras disecciones, que hacia el más distal del antebrazo se va haciendo más superficial el nervio, entonces ya ahí las compresiones extrínsecas van a volverse un poco más importantes. Y ya llegando hacia distal, hacia la muñeca, 5 centímetros proximales al pliegue de la muñeca nos va a dar la rama palmar cutánea. Es importante tener este reparo anatómico en cuenta porque nos va a ayudar más adelante cuando estemos evaluando clínicamente a diferenciar si tenemos compresiones más altas o más bajas, y ya la entrada del nervio al túnel del carpo y hacia la mano. En esta imagen les muestro cómo sale la rama palmar cutánea previo a entrar al túnel del carpo para darle la inervación a la parte tenar de la palma. Cuando estamos evaluando el túnel del carpo tenemos que conocer también las distintas variantes anatómicas que nos pueden dar las ramas motoras, porque de esto va a depender también los síntomas que presentan los pacientes, el potencial de tener síntomas compresivos de los nervios, y cuando lo estamos liberando pues tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con estas distintas morfologías. Estas son las distintas morfologías de cómo sale la rama motora recurrente, la clasificación de Lance, donde más o menos el 46% de ellas, la rama va a ser va a salir por distal al túnel. En el 31% de los pacientes va a salir por debajo, o sea, la rama se desprende por debajo del retináculo, en este caso, y más o menos en el 23% de los pacientes esta rama va a atravesar el retináculo y va a ser un poco más sensible a estas compresiones. Y aquí les muestro un resumen de los sitios diferentes alrededor del codo y la muñeca donde vamos a tener posibilidades de comprimir, al menos de forma anatómica, el nervio. Inicialmente el ligamento de Stradlers, que lo vemos acá. Lo que va a ser, lo que es un ligamento que sale de un proceso supracondilio medial hacia el epicondilio medial y puede comprometer el nervio en este sitio. Ocurre más o menos en el 1 al 2% de la población. El siguiente sitio hacia distal donde podría comprometerse va a ser en el acerto fibroso, lo vemos aquí en la imagen. Ya entrando al antebrazo, puede estar comprometido también por bandas fibrosas del pronador redondo que van a salir entre los 3 y 7.5 centímetros distales a la línea epicondilia. Se puede comprometer también aquí más distal a la entrada sobre el arco del flexor pisiforme superficial, más o menos a 6 centímetros del epicóndilo medial. O puede estar comprometido ya por variantes anatómicas descritas, como el músculo de Ganser, que es básicamente una cabeza accesoria del flexor pollicis longus, que ocurre más o menos en el 15% de los pacientes, un palmar profundo, o un flexor carpirradialis brevis, que son menos frecuentes. Ya hacia distal, como veremos más adelante, la compresión en el túnel del carpo. Ya vamos a hablar específicamente de los síndromes compresivos del nervio mediano.
El primero del que voy a hablar es el síndrome del pronador, fue descrito en 1951 por el doctor Seyfarth y ocurre una compresión del nervio mediano en el tercio proximal del antebrazo. Inicialmente se describió como una compresión entre las dos cabezas del pronador redondo. Sin embargo, se ha visto que las superestructuras de las que ya hablamos, el acerto fibroso, la poneurosis del flexor incisitorio superficiales, el ligamento striatus, todos pueden generarnos un síndrome parecido a la compresión por entre las cabezas del pronador redondo. Ocurre sobre todo en pacientes que hacen actividades repetitivas de flexo-extensión y de pronosupinación en el antebrazo. ¿Qué ocurre en el síndrome del pronador? El paciente va a referir un dolor, digamos un dolor vago, un dolor inespecífico en el antebrazo y va a estar asociado tanto a alteraciones sensitivas como alteraciones motoras. Las alteraciones sensitivas se van a dar sobre todo hacia la eminencia tenar, dado que la rama sensitiva, les mostré previamente, sale antes, sale proximal al túnel del carpo, y hacia distal vamos a poder también tener parestesias en la distribución del nervio mediano hacia los dedos. Las alteraciones motoras pueden ser alteraciones motoras de los grupos del grupo muscular superficial o más profundo, sobre todo pues del flexor digitorum profundus, del flexor pollicis longus y el pronador cuadrado. Aquí en la imagen les muestro cómo también evaluamos clínicamente las alteraciones en este nervio. Le pedimos al paciente que nos haga el signo de la O, que pueda hacer flexión de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Y los pacientes que van a tener deficiencia o debilidad, sobre todo el flexor digitorum profundo, no van a poder hacer este signo bien, y lo que van a intentar hacer para para compensar va a hacer aducción y compensar por la pérdida que tienen del nervio mediano. ¿Qué pruebas de provocación específicas tenemos? La primera prueba de provocación es hacer presión sobre el recorrido del pronador redondo. Puede hacerse, o se describe que debe hacerse mejor con el codo en extensión y el antebrazo en supinación, con la muñeca en neutro, para lograr tensar un poco más estas estructuras y generar los síntomas. La siguiente prueba de provocación va a ser una pronación contra resistencia con el codo en extensión, como se ve en la imagen. En este caso se va a comprimir el nervio entre las dos cabezas del pronador teres. La otra prueba de provocación que tenemos va a ser a pedirle al paciente que haga flexión contra resistencia del codo con el antebrazo en supinación, y esta va a ser, al menos lo que escribe la literatura, un poco más sensible para identificar compresiones a nivel del acerto fibroso. Otra de las pruebas de provocación que les muestro acá va a ser la flexión contra resistencia del flexor digitorum superficiales. Se mide en el dedo medio, y lo que le pedimos al paciente es que con el antebrazo en supinación y el codo en extensión haga flexión de la interfalángica proximal contra resistencia, y esto lo que va a hacer es apretar el nervio en la entrada pues en la poneurosis del flexor digitorum superficialis, porque lo va a apretar contra el flexor digitorum profundo. El siguiente síndrome que les muestro es el síndrome de la compresión del interocio anterior. ¿Qué pasa en este síndrome? Ya ocurre un poco más distal y es una compresión, digamos, aislada del interocio anterior. Acordamos que el interocio anterior no nos va a dar ramas sensitivas en el antebrazo. Se dice que puede dar ramas sensitivas hacia la cápsula articular en la muñeca, sin embargo, pues no, digamos, en la expresión florida del síndrome, el paciente no va a referir síntomas, pues parestesias o algo parecido en la distribución del nervio mediano. Lo que vamos a tener son síntomas puramente motores, pues de los músculos inervados por el interoso anterior, que van a ser los músculos profundos en el antebrazo. Se describe etiología compresiva, pero también, digamos, etiologías distintas, autoinmunes o pues neuritis del plejo braquial, como sería el síndrome de Parsonage-Turner.
Acuérdense, no vamos a tener síntomas sensitivos. En el momento en el que estamos evaluando en estos síndromes compresivos, tenemos que conocer las distintas variaciones anatómicas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Ya les mostré inicialmente las variaciones para la salida de la rama motora del nervio mediano a través del túnel del carpo. Esta es la otra variación anatómica que les quiero mostrar, que es la anastomosis de Martin Gruber. Y es importante porque lo que va a hacer es una conexión a nivel del antebrazo entre el nervio mediano y el cubital y nos puede como opacar el síntoma florido de solamente compresión del nervio, de compresión del nervio mediano, haciendo que la presentación clínica sea un poco menos evidente. La prevalencia de esta anastomosis es más o menos un 15% de los pacientes que se han estudiado en estudios cadavéricos. Y de estos pacientes, el 50% de estas ramas que anastomosan el mediano y el cubital, el 50% va a venir del nervio interóseo anterior. ¿Qué pasa? Que cuando yo le estoy pidiendo al paciente que haga la flexión del dedo medio, de la interfalángica proximal del dedo medio, si tengo una inervación que es compartida, no voy a ver claramente la debilidad a este nivel, o no voy a tener esta prueba de provocación que me genere los síntomas del paciente y puedo llegar a confundir mi diagnóstico. En cuanto al tratamiento, inicialmente se intenta hacer un tratamiento no quirúrgico. La mayoría de los casos mejoran con un tratamiento no quirúrgico prolongado, que va a consistir en básicamente hacer modificaciones de las actividades de la vida diaria, estiramiento de la musculatura flexora, y lo más importante van a ser los ejercicios de deslizamiento nervioso. Este tratamiento se deja mínimo por 6 meses, enseñándole al paciente y explicándole que los síntomas pues no van a bajar de una, y si uno les hace una adecuada educación del paciente y le explica bien todo el proceso patológico que está sufriendo, es posible que, digamos, el paciente entienda y sea un poco más adherente con el tratamiento que le estamos brindando, y aproximadamente pues entre el 30 y el 100% de estos pacientes van a mejorar con un tratamiento no quirúrgico que es relativamente prolongado. Cuanto al tratamiento quirúrgico, pues hablamos de la descompresión. El tratamiento quirúrgico lo indicamos en pacientes en quienes después de 12 meses no mejoran los síntomas o no vemos una mejoría significativa de los síntomas. Lo vamos a indicar en pacientes en los que la debilidad y la pérdida funcional progresiva es evidente. Entonces hablamos de la descompresión quirúrgica, y la descompresión tiene que hacerse en todos los sitios en los que está comprometido o en los que posiblemente está comprimido el nervio mediano. Se hace, pues hay distintas incisiones, sin embargo la incisión como más estándar va a ser la incisión en esa itálica, pues en la parte anterior del antebrazo. Aquí vamos a descomprimir el nervio a nivel del acerto fibroso y vamos a seguir hacia distal. Vamos a identificar en la parte más distal la cabeza humeral y la cabeza cubital del pronador redondo. La cabeza humeral va a estar radial a los vasos, pues a la arteria braquial y su paso hacia el antebrazo, y vamos a proceder a hacer aquí un alargamiento del tendón de la cabeza humeral para poder descomprimir el nervio entre estas dos cabezas. Ya identificando el nervio proximal de proximal a distal, vamos a continuar su descompresión, ya entrando al arco del tercer cinturón superficiales. Lo vamos a encontrar, pues vamos a identificar el sitio donde se despliega el nervio interóseo anterior, y a descomprimirlo en este lugar. Y ya teniendo todas estas estructuras distales descomprimidas, podemos volvernos hacia proximal y liberarlo si tenemos el ligamento de Stadler.
Los pacientes que son llevados a procedimiento quirúrgico, más o menos entre el 70 y el 93% de esos pacientes van a empezar a tener mejorías significativas a las 6 semanas del procedimiento. Se recomienda, pues, inicialmente manejarlo con analgesia y un vendaje bultoso como para cuidar la herida y después iniciar arcos de movilidad tempranos para prevenir rigidez en el codo. Y ya hacia distal, el último sitio de compresión que vamos a hablar del nervio mediano va a ser el síndrome del túnel del carpo. Acordamos que es la neuropatía compresiva más frecuente. Presiones entre 20 y 30 milímetros de mercurio ya nos van a determinar una disminución en el flujo epineural, y es un flujo epineural que ya de por sí está disminuido porque la presión que se maneja dentro del túnel del carpo va a ser alrededor de los 20 milímetros de mercurio en un paciente normal. Entonces vemos que no se requiere una gran compresión para que empecemos a tener toda esta cascada que les mostré al inicio. ¿Cuál es la presentación clínica del paciente? Parestesias hacia el pulgar, índice y dedo medio, sobre todo síntomas nocturnos. El que el paciente nos describa que tiene que levantarse y sacudir las manos nos da, pues no es un signo súper específico, pero sí nos empieza a llevar hacia la sospecha de un síndrome del túnel del carpo. La sensibilidad de este síntoma son del 47%, con una especificidad aproximadamente del 62%. Ya a medida que se va instaurando un síndrome más severo, vamos a ver debilidad y atrofia de los músculos de la eminencia tenar y alterada también la discriminación de 2 puntos. ¿Qué maniobras específicas de provocación tenemos? El TINEL, que va a tener una especificidad de más o menos el 74%, no es muy alta. El FALEN, que lo vemos en esta imagen, la sensibilidad es más o menos del 68% y la especificidad del 73%. Acuérdense que lo que le pedimos al paciente es que haga flexión de las muñecas y mantenga las muñecas en flexión. El signo de Durkheim nos va a mejorar un poco el rendimiento de estas maniobras de provocación, que va a ser lo que pues le pedimos, lo que le hacemos al paciente. Y acuérdense que siempre es de forma bilateral, va a ser comprimir directamente sobre el túnel, generando pues los síntomas desencadenantes. Y pues para mejorar aún más el rendimiento de las pruebas, podemos hacer unas maniobras mixtas en las que le pedimos al paciente que nos plegue la muñeca como en un FALEN, y además le hacemos compresión sobre el túnel del carpo. El tratamiento no quirúrgico, vamos a hacerlo inicialmente con férulas nocturnas. Las férulas nocturnas se le deben pedir al paciente con la muñeca en neutro. ¿Por qué? Porque con la muñeca en extensión, que son la mayoría de las férulas, o la férula que el paciente, si no aclaramos en nuestra orden médica, va a ir a comprar, la van a dar en férulas en extensión. La posición en extensión nos va a aumentar más o menos el 40% de la presión dentro del túnel y va a generar al paciente más síntomas. Lo mismo pasa si las férulas son con la muñeca en flexión, aumentando aún más la presión dentro del túnel del carpo. Se hacen, como les dije anteriormente, ejercicios para deslizamiento nervioso, infiltración en caso de no mejoría, y sobre eso nos ayudaría también a determinar si podemos tener un buen pronóstico con una descompresión quirúrgica. El tratamiento quirúrgico, pues no voy a tener mucho en pero pues se plantea una liberación abierta versus una liberación artroscópica. La liberación abierta, pues vamos a tener los reparos anatómicos que todos conocemos para poder proteger las estructuras anatómicas importantes en el área. Vamos a trazar la línea Kaplan del borde cubital del metacarpiano del pulgar y su intersección con el eje del dedo anular. Esto nos va a ayudar a proteger hacia distal, el arco palmar superficial, hacia cubital, el nervio cubital y la rama palmar cutánea. Acuérdense, cuando estemos liberando el túnel del carpo, siempre tener en cuenta las variaciones anatómicas de la rama recurrente para no ir a dañarla en caso que esta pase a través del retináculo o por debajo de este.
y examinar siempre el piso del túnel del carpo. Con esto terminamos la parte del nervio mediano y la parte inicial de generalidades de fisiopatología de las lesiones nerviosas compresivas. En esta tabla, ya a modo de resumen, los vamos a ver adelante pues, con los otros nervios. Vemos los tres, los muestro aquí las partes importantes de cada uno de los síndromes. Entonces, acordemos que el síndrome del pronador se puede comprimir el nervio mediano a través de cualquiera de estas estructuras. Vamos a tener una compresión que, digamos, puede ser mixta del nervio mediano y del nervio interoseo anterior, con síntomas motores de los nervios, de los músculos superficiales y profundos en el antebrazo. Vamos a tener síntomas sensitivos sobre la eminencia tenar y hacia distal, hacia los dedos. Las maniobras de provocación más importantes es el hacer pronación contra resistencia con el codo en extensión y una flexión contra resistencia en la interfalángica proximal del dedo medio. Con unos diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, sobre todo descartar muy bien que no sea un síndrome del túnel del carpo o un síndrome del interoseo anterior. En el síndrome del interoseo anterior, por lo general, la compresión es un poco más distal, entonces va a estar dada en la cabeza, pues, como entre las cabezas del pronador teres o en el arco del flexor digitorum superficialis. Se va a comprimir exclusivamente el nervio interoseo anterior, que acuérdense que es un nervio que no nos da ramas sensitivas, por lo cual los síntomas de nuestros pacientes van a ser motores y motores dados por compresión por debilidad de los músculos más profundos. Vamos a tener como maniobras de provocación debilidad para hacer una flexión contra resistencia de la interfalángica proximal, o el signo de Kyle-Neville, que es el que no, pues que el paciente no va a poder hacer el signo de la O que les mostré anteriormente. Como diagnósticos diferenciales, considerar siempre el signo del Parsonage-Turner, compresiones por tumores o compresiones más proximales, como a nivel de la columna cervical. Y en el síndrome del túnel del carpo, pues la compresión va a estar ya distal. Vamos a tener compresión del nervio mediano, pues de la rama motora recurrente, con debilidad de los músculos de la eminencia tenar, síntomas sensitivos distales a la palma, o sea, comprometiendo los dedos pulgar, índice y medio. Las pruebas de provocación que ya conocemos, Fallen-Durkheim-Tinel, y diagnóstico diferencial del síndrome del pronador, compresión cervical. Eso es el resumen de las compresiones nerviosas del nervio mediano, y ya en la próxima charla vamos a hablar específicamente del nervio cubital y del nervio radial. Muy bien, Daniela, muy buena revisión, perfecta. De hecho, esa tabla resume mucho. Esa tabla, si pueden tomarle foto a los residentes que están conectados, pues porque realmente resume todo esto. Yo como comentarios, para no repetir lo que ya dijiste, es uno, alta sospecha diagnóstica. Cuando llega un paciente con dolor o con alguna alteración, sea sensitiva o motora, en el miembro superior, específicamente alrededor del codo o en el antebrazo, uno, como lo más frecuente no son lesiones compresivas, sino otro tipo de alteraciones, pues en la clínica a veces uno se le pasa desapercibido porque se mimetiza con problemas de otra índole, que no vamos a tocar acá. Pero tener esto presente realmente lo ayuda a uno a ir a empezar a descartar los problemas, si son en el hueso, si son en los músculos, si son en la parte ligamentaria. Uno empieza como a descartar en la mente qué puede tener el paciente, pues llegando a la parte neurológica, ¿sí? Como bien lo mencionabas, hay síndromes que no diagnostica de primerazo, como ese síndrome del interoseo anterior, porque primero es poco frecuente. Segundo, muchas veces se mejora, o la gran mayoría de veces se mejora con rehabilitación, así la rehabilitación sea encaminada hacia otra cosa. ¿Sí? El paciente se diagnostica con otro problema, va a rehabilitación, empieza a mejorar y como que uno nunca vio el problema. Entonces, la alta sospecha diagnóstica es clave en ese tipo de patologías. Recuerden, lo más común en el nervio, las compresiones más comunes del nervio mediano son en la muñeca, del nervio cubital son en el codo, entonces como la mnemotecnia para esto.
Y pues recordar, de verdad, esa tabla apréndansela porque aquí está un muy buen resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo creo que no voy a detenerme en parte de técnica quirúrgica. Ya Daniela la mencionó bastante bien, pero no es el objetivo de lo que quiero con esta charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, bueno, en el próximo martes continuamos, como bien lo dijo la doctora Sánchez, con los otros dos nervios principales en el codo, el radial y el cubital. Y bueno, los invito a que la vean, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor.